Saludos oyentes de Es Radio, gracias por escucharnos en la noche de este miércoles 3 de abril del año 2024. Curiosamente este 2024 se cumple medio siglo, se dice pronto, medio siglo, desde que se publicó una de las canciones en español más versionadas y con más éxito tanto en España como en Iberoamérica. La canción la compuso Evangelina Sobredo Ganales, conocida artísticamente como Cecilia, y la letra de la canción comienza así: era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. La canción, si ustedes no la conocen, que lo dudo, es preciosa y fue un éxito, como les digo, en nuestro país y en el continente americano. Y en algunos países como Chile, esto seguro que lo tiene que saber mi amigo John Mueller, una versión de esta canción es un auténtico himno allí, hasta el punto de que se creen que el autor es el chileno y no Cecilia. Dicho esto, porque voy a llegar a algún sitio con esto, eso espero, reconozco que a mí siempre me ha extrañado la historia que cuenta la canción. En las primeras estrofas cuenta que hay una mujer que vive feliz en su matrimonio, aunque su marido es un demonio con mal genio y nada tierno, lo cual ya resulta un poco raro, pero bueno. Y la cosa se complica porque desde hace 3 años ha empezado a recibir cartas anónimas que han llenado su vida de rimas y de alegría. Lógicamente, ante este enigma empiezan las preguntas. En los párrafos siguientes, preguntas como por ejemplo: ¿quién te escribía a ti versos? ¿Quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Con amor las recibías, pero siempre se recibían sin tarjeta. Y te mandaba a ti un ramito de violetas. ¿Quién será quien sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella desde luego no sabe nada y mira a su marido y luego se calla. Después de tanta intriga, llega la resolución del misterio al final de la canción porque el esposo no dice nada, pero lo sabe todo. Porque resulta que es él quien escribe esos versos. Él es su amante, su amor secreto, que por alguna razón, en vez de mostrarse así con su mujer, prefiere hacerlo a escondidas. Aunque la canción, como les digo, vio la luz en 1974, es decir, hace 50 años, tengo entendido que Cecilia la escribió años antes, durante su adolescencia, como parte de un cuento que más tarde convirtió en una preciosa canción. Y a lo mejor puede que sea por eso, por cuándo la escribió, o porque los tiempos han cambiado mucho, o porque sinceramente yo no doy para más, pero 50 años después sigo sin entender por qué un marido escribe preciosas cartas de amor a su esposa de forma furtiva y sin firmarlas para que ella piense que el que se las escribe es un hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. Mientras que la mujer cree que su esposo, como les he dicho ya, es un ogro un tanto insensible. Sinceramente, nunca entendí esta relación marital epistolar. Y a pesar de eso, les reconozco que la entiendo mucho más que la relación epistolar de nuestro presidente del gobierno Pedro Sánchez con su mujer Begoña Gómez. Porque al fin y al cabo, el marido de la canción podía tener problemas o traumas del pasado que le impidieran mostrarse en público de forma sensible y prefería hacerlo de forma anónima, a escondidas, porque veía que su mujer era feliz así. Pero esa pareja, la de la canción, no tenía que dar explicaciones a nadie, porque ellos no vivían en un palacio, sede del gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. Por eso, si le preguntaban al matrimonio, podían decir: ¿y a usted qué le importa? A los de la canción. En cambio, cada vez parece más inevitable que la pareja monclovita le tenga que explicar a los españoles
¿cómo es posible que Begoña Gómez le escribiera cartas al gobierno que preside su marido para pedir que ese gobierno que preside su marido le diera contratos millonarios a empresas con las que tenía relación la esposa del presidente del gobierno? Y esto no lo hacían cada noviembre, no. Estamos viendo que lo hacían a menudo. Y no una vez, ya no ha sido solo una vez. Y al contrario que en la canción, las cartas iban firmadas, y bien firmadas. Hoy tenemos segunda parte de la exclusiva del Confidencial. Ayer supimos que Begoña Gómez firmó en 2020 una carta para que dos empresas se llevaran un contrato de 7,7 millones de euros del gobierno, cosa que sucedió. Uno de los empresarios agraciados es el que después montó el máster de la Complutense que dirige Begoña Gómez. Pues hubo una segunda carta, y también firmada. Una segunda carta, al menos, Al menos. A lo mejor hay más cartas, pero ya sabemos que hay al menos dos cartas. Dos cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez con el mismo destinatario, el gobierno de su marido. Y un mismo afortunado, el consultor Carlos Barrabés. Y que en esta ocasión, la de la segunda carta, supuso un contrato de todavía más dinero que el anterior. 14,6 millones de euros. El concurso fue tramitado del mismo modo que el anterior, por el Ministerio de Economía, en mitad de la pandemia y en tiempos de Nadia Calviño, el 8 de junio de 2020. Y había en juego dos nuevos lotes de licitación, en este caso para servicio de formación de desempleados en la economía digital. Y la historia se repite a la que les contamos ayer. Por el lote número 1, además de Barrabés y de Valley, que era esta unión temporal de empresas, se interesaron otras 20 empresas más, entre ellas nuevos gigantes como Everis o Manpower. Y es curioso porque este concurso estuvo rodeado de polémica desde el principio. Se produjeron varios retrasos que al parecer tuvieron que ver con fallos en el anuncio de la licitación y que al final, por un ajustado porcentaje, supusieron la victoria de Barrabés y la Escuela de Negocios de Valley. La oferta que hicieron esta unión temporal de empresas fue de 4,4 millones de euros, pero nunca se conoció el contenido de esa propuesta con la que ganaron la adjudicación. ¿Qué propusieron para ganar a las otras 20, incluidas a gigantes del sector? Tampoco se supo cómo pudieron acceder a ella el resto de empresas participantes, porque es que no pudieron acceder al contenido de la propuesta ganadora. Qué confidencial, qué secreto, qué extraño. ¿Le suena de algo esta forma de actuar? El Ministerio de Economía en tiempos de Nadia Calviño convoca un concurso público en el que no se conoce el contenido de las propuestas y en el que el resto de participantes no puede acceder a las propuestas, ni siquiera a la ganadora, para saber si la que ha ganado es la mejor, la más barata o la más recomendada. Cuando he leído la noticia del Confidencial de hoy sobre este opaco concurso del Ministerio de Economía con relaciones maritales gubernamentales de por medio, me he acordado de lo que pasó con el marido de la exministra de Economía Nadia Calviño, a la que saludamos feliz en Luxemburgo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, uno de los mejor remunerados de toda la Unión Europea. En pleno puente de la Constitución del año 2022, Ana de las Cuevas, presidenta de Patrimonio Nacional, amiga de Nadia Calviño y que había sido imputada por el rescate de Plus Ultra cuando era número 2 de Calviño como secretaria de Estado, contrata para un puesto de alta dirección a Ignacio Manrique, marido de Calviño. Aquí no hizo falta cartas, porque es que la que decidió contratar al marido de Calviño era la amiga de Calviño. Ana de la Cueva no solo eligió al marido de su amiga y exjefa para ese puesto,
no solo rubricó su fichaje personalmente, sino que fue ella la que creó ese puesto para colocar en él al marido de la persona que la había colocado a ella al frente de Patrimonio Nacional un año antes. Y les leo lo que publicó entonces El Mundo para ver si les suena del modus operandi que les he contado antes de el concurso que se llevó el amigo de Begoña Gómez. El Mundo sobre la contratación del marido de Calviño. Patrimonio Nacional ocultó información sobre el concurso a los que competían con el marido de Calviño. Ni el salario, ni los criterios de evaluación, ni la baremación de cada uno de ellos, ni si el currículum pesaba más que la parte práctica, ni los pormenores del contrato, ni las condiciones laborales, ni la fecha de resolución, ni los nombres de los aspirantes, ni siquiera la puntuación obtenida. Nada de eso se entregó a los candidatos que optaron a la plaza. Y cuando salta el escándalo y dice, oye, que en pleno puente de la Constitución, tu amiga que has colocado en Patrimonio Nacional ha creado un puesto para colocar a tu marido con un sueldo de 100.000 euros y con esta opacidad, Nadia Calviño dijo... Creo que Patrimonio Nacional ya ha dado información muy detallada sobre ese proceso y no tengo nada que añadir. ¿Pero qué información detallada había dado? Más que el ganador es el marido de Calviño. Sin el resto... estaba oculto. Pero, pese a esa realidad, Calviño se despachó el tema de su marido sin decir nada. Oiga, que yo no tengo nada que decir de esto, si ya lo hemos dicho todo. Pero los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, y la oposición no se conformaron con esta respuesta y siguieron haciendo preguntas. Preguntas como la canción de Cecilia. Pero en este caso las preguntas eran: ¿quiénes eran los otros 7 candidatos? ¿Qué perfil tenían? ¿Qué nota sacaron? Nada de esto se sabía. Y no se sabía porque resulta que Ana de la Cueva, la presidenta de Patrimonio Nacional y amiga de Calviño, había incluido una cláusula de confidencialidad en el proceso para contratar al marido de la ministra. Y de esta manera se aseguraba que cuando se hiciera público el decreto de contratación, porque se debían oler que iba a ser un cantazo, nadie iba a conocer el nombre de los otros candidatos, ni las notas que habían tenido, ni nada por el estilo. Y en realidad nunca se supo. ¿Saben por qué? Porque tanto escándalo se montó y tanto pidió el PP el expediente de la contratación en el Congreso de los Diputados, que horas después de pedir ese expediente de forma oficial, el marido de Calviño de pronto anuncia que renuncia al puesto en el que le habían colocado porque tenía otras ofertas más interesantes. Se fue y ya nadie pidió el expediente. Y eso quedó en el olvido. Y en ese momento, lo recuerdo perfectamente, a la opinión publicada le pareció un escándalo que el marido de la ministra de Economía fuera fichado para un cargo nuevo hecho a su medida en Patrimonio Nacional, que la persona que fichara al marido de la ministra fuera la antigua mano derecha de la ministra y que había sido recolocada en Patrimonio Nacional por la ministra debido a una imputación judicial. A nosotros, al menos, nos escandalizó, pero yo creo que por dentro, esto es especulación, lo que debió pensar Nadia Calviño, que tenía información privilegiada, o al menos más información que nosotros, fue algo parecido a esto. O sea, que la mujer del presidente me puede mandar cartas firmadas por ella a mi ministerio, diciendo que le demos contratos de millones de euros, 7 millones por aquí, 14 por allá, a empresas de conocidos suyos, pero yo no puedo colocar a mi marido en un puesto de directivo por 100.000 euros. Claro, Calviño sabía todo esto, el resto no. Y Calviño no podía hacer esta reflexión en público. Pero yo supongo que ella debió pensar, pero qué escándalo se monta por lo de mi marido, que son 100.000 euros de sueldo, y también es experto en cuestiones digitales, como Begoña Gómez. Y sin embargo, ella puede mandar a mi ministerio cartas diciendo a los que hay que dar el contrato son a estos. Pero si es el de su máster. Lo que debió sufrir Calviño.
De momento, Moncloa resiste las presiones ahora con el caso Begoña Gómez, aunque hoy han tenido que reconocer que las cartas existen y que en las cartas la mujer del presidente mostraba su compromiso a participar incluso en la ejecución del contrato adjudicado por el gobierno de su marido. Y hay más, porque la carta de la mujer de Sánchez tuvo varios usos. Es idéntica a la que Barrabés y de Valley utilizaron en el concurso de otro contrato, por valor de 24 millones de euros convocado por Redes en julio de 2020. Red.es o Redes es una entidad pública que depende en este caso del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, es decir, del Ministerio de José Luis Escrivá. En este concurso había 6 lotes en juego y la alianza Barrabés de Valley se llevó, adjuntando la carta de recomendación de Begoña Gómez, 2 de ellos, en total más de 10 millones de euros. En el expediente de los 2 concursos de Redes que se adjunta en la información se puede ver cómo las mesas de contratación, ojo, tuvieron muy en cuenta las cartas de recomendación, tanto que suponía el 40% de la puntuación final. Sin embargo, cuando el Confidencial les ha preguntado ahora por esto, han dicho que la carta de Begoña Gómez no se tuvo en cuenta. No, ya. Por cierto, que sobre la primera carta que ayudó a la Unión de Empresas Barrabés y de Valley a conseguir el contrato de los 7,7 millones, hoy Voz Populi cuenta que uno de los competidores, que también luchaba por ganar ese concurso, pidió impugnar esa adjudicación porque resulta que la empresa ganadora, la recomendada por Begoña Gómez, no contaba con un plan de igualdad, que era uno de los requisitos exigidos en el procedimiento. Pero bueno, no ganó los que tenían plan de igualdad. Luego mucho aparecer en las pancartas del 8M. Pero, y claro, se quejaron, oye, que le habéis dado ganador a estos que no tienen. 3 meses después, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de Redes.es, la empresa pública que maneja el gobierno, tumba la queja y lo hace alegando que como una de las empresas recomendadas por Begoña Gómez es una UTE, Unión Temporal de Empresas, y la otra tiene menos de 50 trabajadores, pues que lo del plan de igualdad no va con ellos. Ante este nuevo escándalo, escuchen lo que ha dicho en Antena 3 Alberto Núñez Feijóo y lo que le ha respondido en rueda de prensa el ministro Bolaños. No tengo ningún interés. La mujer del presidente del gobierno tendrá que dar cuenta de lo que hace, de sus actividades económicas, de sus actividades comerciales, que consigue posteriormente a ser la mujer del presidente del gobierno. El problema es el conflicto de intereses de su marido. A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente, no se lo oculto, no me gusta. No es mi forma de hacer política, no es mi estilo, pero es evidente que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones a los españoles. Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto. Félix Bolaños, como hizo Nadia Calviño, lo han escuchado ustedes en el pasado, no tiene nada que decir, porque no quiere contribuir a algo tan miserable como preguntar por el hecho de que la mujer del presidente del gobierno mandara cartas al gobierno que preside su marido para conseguir que empresas con las que tiene relación ganen contratos millonarios. Bolaños no tiene nada que decir porque no saben qué decir. Y como no saben qué decir sobre las cartas, pues en el gobierno se han puesto a dar piruetas a ver si consiguen que los periodistas critiquemos otras cosas, que miremos hacia otro lado. Esmeralda Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal, Dieter? Buenas noches. Le reconozco una cosa, que mi equipo sabe. Yo cuando empiezo a preparar la entrada del programa para tratar de contextualizar la actualidad informativa, hay veces que digo, a lo mejor me la estoy jugando, a lo mejor no se entiende, a lo mejor patino en el contexto.
Y luego pienso, digo, pero ¿qué hay de arriesgado? ¿Hablar de triángulos amorosos en una carta de amor ficticia que dio origen a una canción? ¿Eso es arriesgado? Pero si para eso está la ministra de Sanidad, Mónica García. Claro que tiene que dar explicaciones, sobre todo en ese triángulo amoroso que se ha creado, ¿no?, entre la señora Ayuso, su pareja y el Grupo Quirón. Triángulo amoroso entre Isabel Díaz Ayuso, su pareja y una empresa. Y decía Félix Bolaños que era, ¿cómo ha dicho?, miserable preguntar por lo de la mujer del presidente y las empresas agraciadas por el gobierno del presidente. Pero claro, a Mónica García pues es, no sé, como dijo ella, no le hacen casito. Y el gobierno necesita más gente haciendo ruido. Por ejemplo, para eso fichó Esmeralda Sánchez a Óscar Puente como ministro de Transportes, aunque de los transportes no se ocupa, luego les vamos a contar lo que está pasando con los trenes, pero él hace todo lo posible por atraer la atención. El ministro de Transportes, hoy Dieter, ha vuelto a emprender contra un medio de comunicación en las redes sociales, en Twitter, el mismo ministro que ha encargado a su equipo recopilar todos los insultos que le dedican a él en la prensa, ha vuelto a referirse a The Objective como de ojete y además lo ilustra con un fotomontaje, con un arco del triunfo y un contenedor de basura amarillo rodeado de ratas. ¿Quién nos lo iba a decir que un ministro del gobierno de España iba a referirse en esos términos a un medio de comunicación ya con dibujitos y todo? Pero como con Óscar Puente tampoco es suficiente, porque claro, no paran de salir cartas de Begoña Gómez, Moncloa ha lanzado a la escena tuitera a otra. Dicen que puede ser la candidata a las europeas, vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Transición Ecológica. Teresa Rivera la han prendido en Twitter contra el presidente de Castilla y León. Resulta que Alfonso Fernández Mañueco calificó como cortina de humo la amenaza del gobierno de llevar al Tribunal Constitucional la futura ley de concordia de su comunidad. Y la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, le ha respondido en Twitter que él sí que es un ejemplo, entre comillas, de manual de cortinas de humo y concordia. Y pone como ejemplo que en 3 meses Fernández Mañueco le ha cancelado 2 reuniones y ha declinado su invitación para inaugurar con ella en Ponferrada una conferencia sobre la despoblación. Estas palabras de la vicepresidenta han recibido respuesta del propio presidente de Castilla y León, que ha desvelado que él no ha cancelado ninguna reunión fijada y que sigue esperando una respuesta al encuentro que le propusieron para el mes de febrero, el pasado mes de febrero. Mañueco ha dado instrucciones a su gabinete para que se ponga en contacto con el de la vicepresidenta para que fijen una reunión a la mayor brevedad posible. Espero su pronta respuesta, ha concluido el presidente regional. A este paso me veo a todos los ministros de Sánchez convertidos en haters en Twitter para atraer hacia ellos la atención mediática, porque los frentes que asolan al sanchismo se multiplican cada día. Cuando no es la relación epistolar del presidente y su mujer, es el antiguo amigo del presidente del gobierno. Esta mañana, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha aterrizado en el aeropuerto de Barajas. Mucha expectación mediática, nada más poner un pie en nuestro país, la Guardia Civil le ha llevado a dependencias de la Guardia Civil para prestar declaración. Luis Rubiales se ha negado a declarar y después de comunicarle que está imputado, ha quedado en libertad a la espera de que la juez del caso decida cuándo citarle. Recuerden que el expresidente de la Federación Española de Fútbol, protegido por el gobierno, está siendo investigado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero no hace mucho, hace exactamente 2 semanas, hicimos en este programa una recopilación de un montón de titulares que se habían publicado en la prensa en los últimos años entre la relación de España con la República Dominicana. Políticos, empresarios. Nos salieron titulares maravillosos, ¿verdad? Pues les voy a contar algo a nivel interno de este programa. Cuando les hicimos la lista de titulares, terminamos con uno que era que cuando la UCO había ido a detener a Luis Rubiales estaba, ¿dónde?
en República Dominicana. Borja Medina, buenas noches. Muy buenas noches. Y a Borja le dio mucha rabia porque al día siguiente, muy pronto por la mañana, me mandó un WhatsApp con un titular más que acababa de encontrar y que no habíamos incluido en la cronología. ¿Qué titular era ese, Borja? Pues mira, de febrero de 2019, y el titular era: Halcón Viajes gestionará a través de Globalia los viajes de la Federación Española de Fútbol. ¡Qué casualidad! Pues hoy se ha cerrado el círculo porque hemos conocido a través del Español que la UCO ve sobrecostes en los viajes que la Federación encargó a Globalia y destaca nexos entre Rubiales y Javier Hidalgo. Resulta que en el año 2019 Luis Rubiales llegó a un acuerdo con Halcón Viajes, que entonces formaba parte del grupo Globalia, para que la agencia gestionara durante los siguientes 4 años todos los viajes de la Federación Española de Fútbol. En el acto de presentación del acuerdo estuvieron presentes Rubiales y los máximos dirigentes de Globalia, es decir, Juan José Hidalgo y su hijo Javier Hidalgo. Ahora publica el diario El Español que la UCO de la Guardia Civil ha revelado en sus informes presuntos sobrecostes en los casi 80 millones de euros en viajes que la Federación encargó a Globalia entre los años 2018 y 2022. En total, en esos años, el grupo Globalia le imputa pagos de la Federación por 79 millones y medio. Sin embargo, Dieter, la Federación solo declaró 74. La UCO también destaca los nexos que hay entre Luis Rubiales y Javier Hidalgo, el que fuera CEO de la compañía. Los investigadores han constatado los vínculos personales entre uno de los directivos de Globalia, Javier Blanco, y Francisco Javier Martín, apodado El Nene, que es íntimo amigo de Rubiales, y también la mujer de este último. El Nene y su mujer, por cierto, también han sido detenidos en la operación policial contra la trama de la Federación. Cuenta hoy el diario El Mundo que en su casa los investigadores encontraron más de 300.000 euros en efectivo en 2 cajas fuertes y en una caja de zapatos. Los agentes averiguaron que este matrimonio, más Luis Rubiales y Javier Hidalgo, pasaron las Navidades de 2018 todos juntos en la República Dominicana. Y justo 2 meses después, Dieter, en febrero de 2019, es cuando Rubiales firma ese acuerdo con Globalia para que su agencia Halcón Viajes se hiciera cargo de los viajes de la Federación. El matrimonio Rubiales y el matrimonio Hidalgo pasando las Navidades juntos en República Dominicana. Esto en Navidades del 18. 2 meses después, en febrero del 19, Rubiales es cuando firma el acuerdo entre la Federación y Globalia. Y unos meses después es cuando Begoña Gómez conoce a Hidalgo y empieza todo lo demás. El día que nos enteremos quiénes iban en los 39 viajes de Falcon a República Dominicana, Esmeralda, el día que nos enteremos de quiénes iban en esos viajes, cuándo fueron, Borja, quizá Navidades. El día que nos enteremos de quiénes y para qué viajaron 39 veces en Falcon a República Dominicana, me temo que lo que vamos a tener es un ramito de querellas. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.